¿Qué pasaría si lo único que tienes en el mundo es un anillo, y ese anillo guarda un secreto tan poderoso que cambia tu destino para siempre? Ella no lo sabía, pero en su mano estaba la prueba de que no era invisible. Ese anillo la iba a sacar de la calle y llevarla a un lugar donde jamás pensó pertenecer. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará creer que la vida guarda giros que parecen sacados de una película. En la esquina más transitada del centro de la ciudad, donde el ruido de los autos se mezclaba con las voces apresuradas de la gente, había una pequeña figura que casi todos pasaban por alto. Una niña de apenas 10 años sostenía en sus manos un ramo improvisado de flores marchitas, envueltas en papel periódico que ya se deshacía con el viento. Nadie sabía su nombre. Para la mayoría, ella era simplemente la niña de las flores. El sol caía sin compasión sobre su piel morena, marcada por el polvo y el cansancio. Sus ojos grandes, oscuros y profundos, tenían un brillo extraño. No era solo tristeza, era también resistencia, como si guardaran un secreto que ni ella misma podía descifrar. Mientras los demás niños a esa hora estaban en la escuela, ella se aferraba a las flores como si fueran su boleto para sobrevivir un día más. Algunas personas se detenían, le compraban una rosa por lástima o por costumbre, y se iban sin mirarla a los ojos. Otras, en cambio, la ignoraban por completo, como si su pequeña existencia no valiera la pena. Pero ella se mantenía firme, con el cabello enredado y los labios resecos, observando cómo el mundo pasaba frente a ella como un río que nunca la arrastraba consigo. Lo que nadie notaba era que entre sus dedos delgados y ásperos brillaba un objeto que parecía fuera de lugar en esa escena de pobreza. En su mano izquierda, justo donde sujetaba con fuerza el ramo de flores, había un anillo. No era de oro reluciente ni tenía piedras preciosas visibles. Al contrario, se veía desgastado por el tiempo, con un grabado diminuto que apenas podía distinguirse. Ella nunca se lo quitaba. Era lo único que había heredado de una madre a la que apenas recordaba, y aunque no sabía su origen, lo trataba como su mayor tesoro. A veces, mientras esperaba a que alguien se acercara a comprar, se sorprendía mirándolo bajo la luz del sol, preguntándose por qué una mujer tan pobre como su madre había tenido un anillo tan peculiar. En los silencios más largos, imaginaba historias. Tal vez perteneció a una reina olvidada, a una princesa perdida, o a alguien que había amado tanto que decidió dejarle ese símbolo como promesa de que algún día todo cambiaría. Los vendedores a su alrededor solían burlarse de ella. «Niña, esas flores ya ni perfume tienen. Nadie te va a comprar nada», gritaban algunos. Otros murmuraban entre sí que el anillo no era suyo, que seguramente lo había robado. Ella apretaba los labios, contenía las lágrimas y seguía ofreciendo sus flores con una voz suave pero firme. Rosas frescas, rosas bonitas. Era invisible para la ciudad, pero lo que nadie imaginaba era que aquel pequeño objeto en su mano tenía la fuerza de abrir puertas que habían permanecido cerradas durante años. La niña no lo sabía todavía, pero ese anillo no era simplemente un recuerdo. Era la llave de un destino que estaba a punto de alcanzarla en medio de la calle, frente a todos los que la habían ignorado. Cada amanecer, cuando la ciudad apenas despertaba, la niña ya estaba en la calle, con los pies descalzos rozando el pavimento frío y la canasta de flores colgando de su brazo delgado. Observaba cómo las familias se apresuraban, padres llevando a sus hijos a la escuela, madres regañando y peinando deprisa a las niñas que protestaban porque no querían madrugar. Y allí, en medio de ese escenario, ella sentía el vacío de no tener a nadie que la apurara, que le diera un beso en la frente, que le dijera, «Te espero en casa». Su hogar era un cuarto improvisado, con paredes húmedas y techo de lámina, donde el eco de la soledad era tan fuerte que ni las flores lograban perfumarlo. Cada vez que volvía con las monedas del día, se acurrucaba en un rincón, abrazando la canasta vacía y el anillo que nunca se quitaba, como si ambos fueran los únicos testigos de su existencia. La gente la veía en la esquina y, sin saberlo, la juzgaba. Algunos pensaban, ¿dónde estarán sus padres? Otros murmuraban, seguro es hija de la calle. Nadie se detenía a imaginar que detrás de esos ojos grandes había una historia que no pedía compasión, sino respuestas.
La niña, sin embargo, había aprendido a guardar silencio. Descubrió que si callaba, el mundo la dejaba en paz, que si no pedía, la humillación dolía un poco menos. Pero la soledad no era solo silencio. Era también un espejo cruel que le mostraba todo lo que le faltaba. Cuando veía a una madre acomodar el suéter de su hija, un nudo se le formaba en la garganta. Cuando escuchaba a un padre comprar dulces para su niño, el corazón le dolía como si se partiera en pedazos. Ella vendía flores a quienes ya tenían flores en casa, y en ese contraste estaba la herida más profunda. Daba belleza al mundo, mientras el suyo era gris y áspero. Había noches en que se recostaba bajo el cielo abierto, entre el ruido lejano de los autos y el murmullo de la ciudad que nunca dormía. Cerraba los ojos y soñaba que alguien venía a buscarla, que una mano firme la levantaba de la calle y le decía, «No estás sola, nunca más lo estarás». Y al despertar lo único que encontraba era la canasta medio rota y el brillo apagado de su anillo en la penumbra. Ese anillo, aunque ella no lo comprendiera, era lo que la mantenía viva. Era la promesa silenciosa de que su historia todavía no estaba escrita por completo, pero hasta que alguien más lo notara, hasta que alguien se atreviera a mirar más allá de las flores marchitas y la ropa gastada, ella seguiría cargando el peso de una soledad que parecía eterna. A simple vista, el anillo que la niña llevaba en su mano parecía una baratija olvidada, de esas que se pierden en los cajones de las casas viejas. El metal, opaco y gastado, tenía un brillo apenas perceptible bajo la luz del sol, pero si alguien se detenía a mirarlo con atención, podía notar que no era un objeto cualquiera. En su interior, grabado con un trazo fino y casi invisible, había un símbolo, una balanza rodeada por iniciales desgastadas. La niña nunca supo qué significaban esas marcas, y cada vez que intentaba descifrarlas, el recuerdo de su madre la envolvía en un silencio doloroso. Ese anillo había sido lo único que ella recibió cuando su madre partió, demasiado pronto, demasiado de repente. Apenas tenía memoria de su rostro, solo la sensación de una mano cálida que le apretaba la suya mientras le entregaba aquel pequeño círculo de metal. Desde entonces, se convirtió en un amuleto, un tesoro que no podía vender, aunque muchas veces el hambre le gritara que lo hiciera. En las calles, el anillo era motivo de murmuraciones. Los demás vendedores lo miraban con desconfianza. Ese anillo no puede ser suyo. ¿De dónde lo sacó? Algunas mujeres lo señalaban con desprecio, diciendo que seguramente lo había robado. Ella bajaba la mirada y se refugiaba en el silencio, apretando el objeto como si fuera parte de su propio cuerpo. No entendía por qué despertaba tanto interés y para ella solo era el recuerdo más cercano de un amor perdido. Lo curioso era cómo el anillo parecía tener una fuerza invisible. Había días en que ningún cliente compraba flores, pero bastaba que el sol cayera justo sobre él para que alguien se detuviera, intrigado, mirando primero el brillo del metal y después el rostro cansado de la niña. Era como si ese objeto llamara la atención de forma misteriosa, como si esperara pacientemente al observador correcto. Por las noches, mientras se acurrucaba en su rincón húmedo, solía levantar la mano y contemplarlo bajo la luz tenue de un farol cercano. Imaginaba que aquel anillo había pertenecido a alguien importante, un rey, un héroe o un juez que había amado a su madre en secreto. En su mente de niña, tejía historias de linajes y castillos, aunque al despertar volvía al polvo de la calle y al murmullo de los vendedores que se burlaban de ella. Lo que no sabía era que ese pequeño objeto no era una fantasía, sino una prueba silenciosa de un pasado que tarde o temprano regresaría, porque los símbolos grabados en él no eran adornos, eran la marca de una familia reconocida, un sello de poder que había permanecido oculto en su mano durante años. Y el destino, caprichoso como siempre, estaba a punto de ponerlo frente a alguien que lo reconocería de inmediato. La niña aprendió pronto que las calles no solo eran frías por el viento o el cemento, sino también por las palabras de quienes la rodeaban. Allí, en el mercado donde vendía sus flores, cada quien luchaba por sobrevivir, y en medio de esa batalla diaria, las miradas ajenas podían ser tan filosas como cuchillos. «Esa niña trae un anillo que no le pertenece», murmuraban unas vendedoras de frutas mientras acomodaban las canastas. «Seguro se lo robó,
porque no es normal que alguien como ella tenga algo así. Los comentarios viajaban de puesto en puesto, hasta convertirse en un rumor que la acompañaba como una sombra. Algunos clientes la miraban de reojo, desconfiados. Otros, sin pudor, le preguntaban directamente de dónde había sacado esa joya. Ella, con la voz baja, repetía siempre lo mismo. Era de mi madre. Pero nadie le creía. Los niños de la calle, que como ella sobrevivían vendiendo chicles o limpiando parabrisas, también la señalaban. Se reían, inventaban historias crueles, que el anillo estaba embrujado, que pertenecía a un muerto, que un día alguien vendría a quitárselo con violencia. Y aunque ella intentaba ignorarlos, en las noches esas palabras regresaban como ecos que le robaban el sueño. Había incluso quienes le aconsejaban deshacerse de él. «Niña, véndelo. Con ese dinero no volverás a pasar hambre», le decía un anciano que ofrecía dulces en la esquina. Pero ella lo apretaba contra su pecho, decidida. No, ese anillo no estaba a la venta. Era lo único que la conectaba con su madre, lo único que le recordaba que alguna vez alguien la sostuvo con amor. Lo más extraño era cómo, poco a poco, el rumor dejó de ser una simple charla de mercado y se volvió una especie de leyenda urbana. Había quienes decían que el anillo pertenecía a una familia rica que había perdido a una hija. Otros aseguraban que era parte de un antiguo caso que había llegado hasta los tribunales, un escándalo que había quedado en el silencio de los periódicos viejos. Nadie podía comprobarlo, pero todos parecían convencidos de que ese objeto escondía algo más que un recuerdo. La niña, sin embargo, no entendía de linajes ni de escándalos. Para ella, el anillo era su refugio en medio de la soledad, su pequeña chispa de esperanza. Lo giraba entre sus dedos, lo acariciaba como quien acaricia una herida, y en ese gesto encontraba un consuelo que las palabras hirientes no podían arrancarle. Lo que ella no sabía era que esos rumores que tanto la atormentaban estaban acercando el día en que alguien, con ojos distintos a los de la burla, vería el anillo y reconocería en él una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. La calle podía burlarse, la gente podía señalarla, pero el destino estaba preparando un giro que nadie esperaba. El instante en que un hombre con poder se detuviera frente a ella, no para comprar flores, sino para mirar directamente a su mano. Era una tarde cualquiera, de esas en las que la ciudad parecía no tener tiempo para nada más que para el ruido y la prisa. El sol se filtraba entre los edificios altos, bañando la calle con un tono dorado que hacía brillar las flores marchitas de la niña, como si de repente hubieran revivido. Ella estaba allí, en su esquina habitual, con la canasta medio vacía y los pies cansados. El día había sido duro, pocas ventas, demasiadas burlas y un estómago que rugía en silencio. Mientras miraba distraída el ir y venir de la gente, apareció una figura distinta entre la multitud. No era como los demás clientes que pasaban de largo o compraban por costumbre. Este hombre caminaba con paso firme, vestido con un traje oscuro que contrastaba con el polvo de la calle. Su porte era elegante, sus zapatos brillaban a pesar del suelo sucio, y su mirada parecía acostumbrada a que el mundo se apartara a su paso. Se detuvo justo frente a la niña. Ella, sorprendida, no atinó a decir nada al principio. Apenas pudo levantar la voz y susurrar: «¿Flores, señor?». El hombre la miró fijamente, no con desprecio ni con indiferencia, sino con una atención que la incomodó. Luego sacó su billetera y, sin preguntar el precio, le entregó un billete mucho mayor al costo de aquellas flores. «Quédatelas todas», dijo con voz grave. La niña, desconcertada, apenas pudo extenderle el ramo completo, temiendo que hubiera un error. Nadie, nunca, le había pagado tanto por unas flores que ya ni olían. Y sin embargo, el hombre no parecía interesado en ellas. Su mirada estaba fija en otro lugar, en la mano izquierda de la niña. Ella sintió un escalofrío cuando notó que sus ojos se posaban en el anillo. Instintivamente, intentó esconderlo entre los dedos, pero fue tarde. El hombre se inclinó un poco, observando con detalle aquel objeto desgastado que había pasado desapercibido para tantos, pero no para él. Sus labios se entreabrieron como si estuviera a punto de pronunciar algo importante, pero se contuvo. «¿De dónde sacaste ese anillo?»,
Preguntó finalmente con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. La niña, asustada, apretó la mano contra su pecho. No quería perder lo único que le quedaba de su madre. Balbuceó una respuesta temblorosa. Era de mi mamá. Por un instante el silencio se hizo pesado entre los dos. El hombre parecía debatirse entre la incredulidad y una emoción contenida. Su mirada se suavizó, aunque en sus ojos brillaba un destello de reconocimiento, como si ese anillo le hablara de una historia olvidada. Ella, en cambio, solo sentía miedo. Pensó que quería arrebatárselo, que ese hombre poderoso podía quitárselo con una sola orden. No entendía por qué alguien como él se interesaría en un objeto que, para ella, no valía nada más que recuerdos. El hombre dio un paso atrás, respiró hondo y murmuró en voz baja casi para sí mismo. No puede ser. Ese instante, aparentemente sencillo, marcaría el inicio de un cambio radical. La niña aún no lo sabía, pero su vida, hecha de polvo y flores marchitas, estaba a punto de entrelazarse con un destino mucho más grande que ella. El hombre permaneció inmóvil frente a la niña, como si el tiempo se hubiera detenido en esa esquina polvorienta. A su alrededor, la gente seguía caminando con prisa. Los vendedores gritaban sus ofertas, los autos pitaban sin cesar, pero para él, nada de eso existía. Solo estaba ella, la pequeña con las flores en la mano, y ese anillo que brillaba con un resplandor especial bajo la luz dorada de la tarde. Su mirada se endureció primero, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Era evidente que conocía aquel objeto, como si de pronto hubiera visto un fantasma materializado en la piel de la niña. Nadie más lo había notado, nadie más lo habría reconocido, pero él sí, y esa certeza lo sacudía hasta el fondo del alma. La niña, en cambio, se encogió. No entendía qué estaba ocurriendo. Solo sentía el peso de unos ojos que la desnudaban más allá de su ropa vieja o sus pies descalzos. Intentó cubrir la mano con la canasta, pero fue inútil. El hombre ya lo había visto, ya lo había reconocido. Ese anillo, dijo con voz baja, casi temblorosa, no debería estar aquí. Ella retrocedió un paso asustada, pensando que había cometido un error, que alguien por fin había decidido arrebatárselo. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El hombre respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Se pasó una mano por el rostro y cerró los ojos un segundo, como si buscara ordenar pensamientos que lo abrumaban. Cuando volvió a mirarla, ya no había dureza en sus ojos, sino un extraño fulgor de reconocimiento, un destello que mezclaba asombro y dolor. «Niña», murmuró, bajando un poco la voz para que solo ella lo escuchara. «¿Sabes lo que llevas en la mano?» Ella negó con la cabeza lentamente, con la inocencia de quien no entiende las palabras de los adultos. Para ella, ese anillo era solo un recuerdo, un pedazo de su madre que se había negado a soltar. Nada más. El hombre apretó los labios como si contuviera una verdad demasiado grande para soltarla de golpe. La observó de arriba a abajo, y no vio solo a una vendedora de flores sucias y cansadas. En sus rasgos infantiles, en la forma de sus ojos, creyó reconocer algo familiar, un eco perdido en su memoria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un estremecimiento en el pecho. Algo le decía que aquella niña no era una desconocida cualquiera, que ese encuentro no era casualidad. Ella, confundida, solo atinó a ofrecerle otro ramo con la voz entrecortada. «Señor, ¿quiere más flores?» Él no respondió. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. En su mente, el anillo hablaba por sí solo, gritando una historia enterrada que ahora pedía ser escuchada. El silencio entre ambos parecía eterno. La niña sostenía las flores con las manos temblorosas, intentando ocultar el anillo, mientras el hombre la miraba con una intensidad que le atravesaba la piel. No era la mirada de un cliente ni la de alguien curioso. Era la de alguien que había visto algo imposible de ignorar. De pronto, él habló. Su voz, grave y firme, sonó más como una sentencia que como una pregunta. «¿De dónde sacaste ese anillo?» La niña sintió un frío recorrerle la espalda. Su primera reacción fue retroceder un paso, como si esas palabras fueran un golpe invisible. Nadie jamás le había preguntado con tanta seriedad por aquel objeto. Nadie le había dado tanta importancia.
Tragó saliva y bajó los ojos, murmurando con la misma respuesta que había repetido tantas veces. Era de mi mamá. El hombre frunció el ceño, estudiando cada gesto de la niña, cada temblor en sus palabras. Sus ojos brillaban con algo entre incredulidad y esperanza. Se inclinó un poco, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cargado de emoción contenida. ¿Estás segura? ¿Tu madre te lo dio? Ella asintió con fuerza, casi ofendida, como si le estuvieran quitando lo único que la mantenía de pie. Sí, es lo único que me queda de ella. El hombre respiró hondo, se llevó la mano a la frente y miró hacia otro lado, intentando procesar lo que escuchaba. Había pasado años viendo ese símbolo en documentos, en expedientes olvidados, en historias que parecían enterradas, y ahora estaba allí, en la mano de una niña de la calle. El corazón de la niña, mientras tanto, latía con fuerza. Tenía miedo. Temía que aquel extraño quisiera arrebatarle lo único que le pertenecía, que la dejara sin su tesoro. Sus dedos se cerraron sobre el anillo con tanta fuerza que le dolieron. El hombre volvió a mirarla, esta vez con un brillo distinto en los ojos, un destello que mezclaba sorpresa y algo más difícil de definir. Ternura, reconocimiento, dolor. Era como si en ese instante hubiera comprendido que no se trataba solo de un anillo, sino de una pieza perdida en un rompecabezas mucho más grande. Ese anillo, dijo finalmente, con voz temblorosa, no pertenece a cualquiera. Tiene una historia que quizás también sea la tuya. La niña se quedó muda. No entendía del todo sus palabras, pero en el fondo de su pecho sintió un estremecimiento extraño, como si algo dentro de ella hubiera reconocido la verdad antes que su propia mente. Ese día, en medio del bullicio de la ciudad, una simple pregunta había abierto una puerta que nunca más podría cerrarse, y aunque la niña aún no lo sabía, su vida ya no volvería a ser la misma. La niña sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El hombre seguía allí, con los ojos clavados en el anillo, y cada segundo que pasaba su respiración se hacía más agitada. Nunca antes había tenido miedo de perderlo, porque nadie lo había considerado valioso. Pero en ese momento entendió, sin palabras, que aquel objeto era más importante de lo que imaginaba. Con un movimiento instintivo, cerró la mano con fuerza, apretando el anillo contra su palma hasta clavárselo en la piel. El dolor era real, y en medio de la confusión, le sirvió como recordatorio de que todavía era suyo, de que nadie podía arrebatárselo tan fácilmente. El hombre dio un paso hacia ella, y el corazón de la niña se aceleró. En su mente se encendieron recuerdos de todas las veces que alguien más fuerte la había empujado, humillado o ignorado. ¿Y si este desconocido era igual? ¿Y si quería robarle lo único que le quedaba de su madre? El hambre, el cansancio y la soledad ya le habían arrebatado casi todo, pero ese anillo era lo único que la mantenía unida a un pasado que no quería soltar. «No me lo quites, señor», dijo con la voz temblorosa, sin atreverse a levantar la mirada. El hombre se detuvo, sorprendido por la súplica. En su rostro apareció una sombra de dolor, como si aquella frase hubiera desgarrado algo en su interior. Bajó un poco la voz intentando sonar menos imponente, casi paternal. «No quiero quitártelo, niña. Solo quiero entender por qué lo tienes». Pero esas palabras no la tranquilizaron. El miedo no se iba con explicaciones, porque había aprendido que en la calle nadie te decía lo que realmente quería hasta que era demasiado tarde. Así que retrocedió otro paso, aferrándose aún más al anillo, como un animal pequeño que protege su único refugio. El mercado seguía su curso, ajeno al momento que se desarrollaba. Para los demás era solo una niña vendiendo flores y un hombre elegante que se había detenido a hablar con ella. Nadie se imaginaba que, en ese intercambio silencioso, la vida de ambos estaba empezando a entrelazarse de un modo irreversible. La niña temblaba, no solo de miedo a perder el anillo, sino también por la extraña sensación de que algo desconocido estaba a punto de arrastrarla. No entendía las palabras del hombre, pero sentía que en ellas había un poder que podía arrancarla de la rutina a la que estaba encadenada. Y esa idea, en lugar de consolarla, la aterraba, porque cuando uno ha vivido toda la vida en la calle, lo desconocido no siempre es sinónimo de esperanza. Ese día,
Entre las flores marchitas y el bullicio del mercado, el miedo se apoderó de su corazón. Un miedo que no era solo a perder un objeto, sino a que el mundo cambiara de golpe, y que ese cambio fuera demasiado grande para ella. El silencio se volvió insoportable. La niña seguía con la mano cerrada, protegiendo el anillo como si su vida dependiera de ello. El hombre, por su parte, la observaba con una mezcla de conmoción y respeto. Había algo en su mirada que no era simple curiosidad, era el reconocimiento de un símbolo demasiado conocido para él. Finalmente dio un paso atrás intentando calmar el temblor en su voz. Se acomodó la chaqueta con gesto nervioso, como si de pronto llevara un peso que no estaba preparado para sostener. Entonces habló, y sus palabras fueron tan claras que hicieron eco en la pequeña. Niña, escucha bien, yo no soy un comprador cualquiera. Ella lo miró con desconfianza, sin responder, mientras el bullicio del mercado seguía a su alrededor, indiferente a la tensión que se formaba en esa esquina. Soy juez, continuó él, esta vez con tono solemne. Trabajo en el tribunal de la ciudad, y he visto ese anillo antes, mucho antes de encontrártelo a ti. La niña frunció el ceño. No entendía del todo lo que significaban esas palabras, pero algo en su interior se agitó. El título de juez sonaba tan distante como imposible. Para ella, los jueces eran hombres poderosos que decidían el destino de los demás, figuras inalcanzables que habitaban en edificios de mármol, no en las calles polvorientas donde ella vendía flores. ¿Un juez?, repitió con voz baja, incrédula. El hombre asintió, inclinándose un poco hacia ella. Su voz se volvió más suave, aunque cargada de gravedad. Ese anillo no es un simple adorno. Es un sello. Pertenece a una familia, a una historia que nunca fue cerrada. La niña asustada se llevó la mano al pecho, escondiendo aún más el objeto. No quería que se lo arrebataran, y mucho menos alguien con tanto poder. En su mente, un juez era capaz de tomarlo sin siquiera pedir permiso. Pero él, como si pudiera leer su miedo, levantó una mano en gesto de calma. No quiero hacerte daño. Al contrario, si lo que creo es cierto, ese anillo puede cambiar tu vida para siempre. Sus palabras cayeron sobre ella como un trueno. ¿Cómo algo tan pequeño, tan cotidiano en su vida, podía tener un valor más allá del recuerdo de su madre? No sabía si debía creerle o salir corriendo con todas sus fuerzas. El juez la miró con una intensidad que parecía atravesar las capas de polvo y miseria que la rodeaban. En su interior, estaba seguro. Ese anillo formaba parte de un caso del que había oído hace años, un expediente manchado por secretos y silencios. Y ahora, de forma inexplicable, había reaparecido en la mano de una niña desconocida. La pequeña no lo sabía, pero aquel encuentro no había sido casualidad. El juez no era un cliente más. Era el primer hombre dispuesto a escuchar lo que ese anillo tenía que decir. El juez permanecía allí frente a la niña, como si la multitud que pasaba ya no existiera. Su voz, firme pero cargada de un extraño temblor, seguía resonando en la mente de ella. Ese anillo puede cambiar tu vida. Palabras demasiado grandes para alguien que apenas conocía el valor de una moneda. La niña lo miraba con desconfianza. En la calle había aprendido que nadie daba nada sin esperar algo a cambio. Las promesas, en su mundo, eran tan frágiles como las flores que vendía. Se marchitaban en cuestión de horas. Y sin embargo, algo en la mirada de ese hombre le hacía dudar de lo que siempre había creído. ¿Por qué dice eso?, preguntó al fin, con voz apenas audible. El juez respiró profundo. Bajó el tono como si hablara en secreto. Porque ese anillo pertenece a una familia poderosa, una familia que lleva años buscando respuestas. Y si tú lo tienes, significa que no eres invisible, niña. Significa que alguien, en algún lugar, te pertenece. Ella frunció el ceño. Las palabras eran demasiado pesadas para su mente de niña. No podía imaginar un hogar más allá de las paredes húmedas donde dormía, ni una familia que la reclamara. En su mundo pertenecer era un lujo reservado para otros, nunca para ella. No le creo, susurró apretando aún más el anillo. El juez inclinó la cabeza y por primera vez dejó escapar una sonrisa leve, cargada de compasión. No tienes que creerme ahora, pero prométeme algo. No te lo quites nunca. Ese anillo es tu verdad, aunque aún no lo entiendas.
La niña lo miró con los ojos húmedos. Quería correr, esconderse, pero también quería creer que lo que escuchaba podía ser cierto. Por dentro, una chispa de esperanza empezaba a encenderse, aunque el miedo intentara apagarla. El juez entonces dio un paso atrás, como si quisiera darle espacio para respirar. Con voz más firme, añadió: «Voy a ayudarte. No sé cómo aún, pero lo haré. Este anillo tiene que hablar, y yo me aseguraré de que sea escuchado». Esa fue su promesa. No una promesa ligera como las que se dicen en las calles, sino una pronunciada por un hombre acostumbrado a que sus palabras se convirtieran en realidad. La niña, en silencio, no respondió, pero en lo más profundo de su corazón, sintió que por primera vez alguien no la miraba como a una vendedora de flores, sino como a alguien que tenía un valor oculto. Lo que ella no sabía era que, desde ese momento, el juez había decidido que no descansaría hasta descubrir la verdad, y esa decisión iba a sacarla de la esquina donde había pasado toda su infancia, para llevarla a un lugar donde su historia finalmente sería contada. El juez no pudo dormir esa noche. La imagen de la niña con las flores y el anillo grabado en su mano lo perseguía como una sombra. Había visto ese símbolo antes, en expedientes amarillentos que guardaban secretos de familias influyentes, en documentos judiciales de un caso que había quedado inconcluso años atrás. El eco de aquel recuerdo lo empujaba a actuar, aunque sabía que abrir viejas heridas podía traer consecuencias. Decidió iniciar una investigación en silencio. Nadie debía saber aún que una niña de la calle llevaba consigo una pieza clave que podría destapar un escándalo enterrado. En su despacho, bajo la luz tenue de una lámpara, desempolvó archivos antiguos. Sus dedos pasaban las páginas con urgencia, hasta que lo encontró. Un caso de desaparición, un nombre borrado de los registros, una herencia disputada que había quedado en el olvido. Y en medio de todo, una descripción, un anillo con un sello en forma de balanza. El juez se llevó las manos al rostro. Era imposible que coincidiera. Y sin embargo, ahí estaba. Mientras tanto, la niña seguía en la calle, sin imaginar que su vida se había convertido en un enigma que alguien, desde un despacho elegante, estaba intentando descifrar. Para ella, los días seguían iguales: vender flores, esquivar burlas, dormir con hambre y abrazar el anillo como quien abraza un recuerdo. El juez, sin embargo, comenzó a mover hilos invisibles. Preguntó discretamente a colegas, buscó en registros de nacimiento olvidados, indagó en periódicos viejos. Cada pista confirmaba más su sospecha. Esa niña no era una huérfana anónima. Había sangre, linaje y una historia poderosa latiendo en sus venas. Sabía que no podía apresurarse. Si hablaba demasiado pronto, alguien podía intervenir. Alguien podía querer silenciar el caso como ya había ocurrido antes. La justicia, muchas veces, no era ciega. Tenía intereses, manos que la torcían. Y si la niña realmente pertenecía a esa familia, había quienes harían lo imposible por mantenerla en el anonimato. El juez comprendió entonces que debía protegerla. Aún no se lo había dicho, pero en su interior había hecho un juramento: encontrar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas del poder. La niña, sin saberlo, ya no estaba sola. Mientras ofrecía sus flores en la esquina, alguien la estaba mirando desde lejos, no con burla ni indiferencia, sino con la convicción de que en ella había una verdad que el mundo debía conocer. Y aunque todavía no podía verlo, las piezas de un rompecabezas enorme comenzaban a encajar en torno a su nombre. Pasaron algunos días desde aquel encuentro en la esquina. Para la niña, la rutina parecía la misma: despertar con el murmullo de la ciudad, recoger flores marchitas para vender y soportar las burlas de quienes la rodeaban. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo había cambiado. Las palabras del juez, aunque no terminara de comprenderlas, resonaban dentro de ella como una semilla imposible de arrancar. Ese anillo puede cambiar tu vida. Una mañana, mientras acomodaba sus flores en la canasta, lo vio regresar. El mismo hombre elegante, de traje oscuro y mirada seria, apareció entre la multitud. Esta vez no traía prisa ni parecía un cliente. Caminó directamente hacia ella, y al detenerse frente a su pequeño puesto improvisado,
Le tendió la mano con una firmeza que no admitía dudas. «Ven conmigo», dijo con voz grave pero serena. «No estás metida en problemas, al contrario. Quiero que veas algo». La niña lo miró con recelo. Desconfiaba, como siempre lo había hecho con los adultos. Pero había algo en su voz, en su presencia, que no sonaba a amenaza sino a promesa. Dudó unos segundos, hasta que finalmente aceptó. Caminaron juntos por calles que ella nunca había recorrido. La ciudad, vista desde otro ángulo, parecía irreconocible. Los edificios crecían imponentes, los autos eran más lujosos, la gente vestía con trajes impecables. La niña se aferraba a su canasta y al anillo, sintiéndose un extraño en un mundo que no le pertenecía. Finalmente llegaron a un edificio majestuoso, con columnas altas y puertas de madera que parecían hechas para gigantes. La niña se quedó paralizada al ver el letrero. Tribunal de Justicia. Nunca había estado tan cerca de un lugar así. Siempre había pensado que esas puertas eran para otros, para gente con poder, nunca para alguien como ella. El juez la miró con calma, inclinándose un poco para hablarle al oído. Hoy no estás vendiendo flores. Hoy entras como alguien que merece ser escuchado. Las palabras la estremecieron. No entendía qué podía tener que decir una niña como ella en un tribunal. Y sin embargo, cuando las enormes puertas se abrieron, sintió algo que jamás había sentido en la calle. Respeto. Nadie la empujaba. Nadie la ignoraba. Los guardias la miraban con curiosidad, pero también con deferencia, como si su sola presencia allí tuviera un peso especial. Por primera vez en su corta vida, la niña no se sintió invisible. Y aunque no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, supo que aquel día marcaría el inicio de un camino distinto. El anillo, escondido en su mano pequeña, parecía brillar con más fuerza bajo la luz del tribunal, como si también él supiera que las puertas que acababan de abrirse no volverían a cerrarse jamás. Dentro del tribunal, la niña sintió que el aire era distinto. No olía a polvo ni a flores marchitas, sino a papeles viejos, madera encerada y solemnidad. Las paredes altas y los vitrales proyectaban luces de colores sobre el suelo, como si el lugar estuviera diseñado para que nadie olvidara la importancia de lo que allí ocurría. Ella, sin embargo, se sentía fuera de lugar, pequeña e insignificante, como una sombra que había entrado por error en un mundo al que no pertenecía. El juez la condujo hasta una sala apartada, donde un escritorio enorme estaba cubierto de carpetas. Se sentó frente a ella, respiró hondo y, por un momento, se quitó la máscara de autoridad. Habló no como un magistrado, sino como un hombre que estaba a punto de destapar una verdad demasiado pesada. Hace años, comenzó, hubo un caso del que pocos se atreven a hablar. Una familia poderosa de esta ciudad, con riquezas y enemigos por igual, perdió algo más valioso que cualquier fortuna, a una niña. La pequeña lo miró con los ojos muy abiertos, como si tratara de encontrar el sentido de sus palabras. Esa desaparición quedó envuelta en silencio, y con el tiempo fue enterrada bajo rumores y secretos. Lo único que quedó como rastro fue un anillo. Se inclinó hacia ella y señaló con suavidad la mano que la niña mantenía cerrada. El mismo que tú llevas hoy. El corazón de la niña dio un vuelco. Sus dedos se cerraron aún más sobre el metal frío, como si quisieran fundirse con él. ¿Cómo era posible que aquel objeto, que para ella había sido solo un recuerdo de su madre, pudiera estar ligado a una historia tan grande? El juez abrió una de las carpetas. Entre los documentos amarillentos apareció una fotografía antigua, borrosa por el paso de los años. En ella se veía a una mujer joven, con el mismo anillo en la mano. La niña se inclinó sobre la imagen y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había algo en los ojos de esa mujer que se parecía demasiado a los suyos. Este caso fue silenciado, continuó el juez, porque tocaba intereses demasiado poderosos, pero yo lo recuerdo. Y ahora, al verte, sé que no es casualidad que el destino te haya puesto en mi camino. La niña bajó la mirada, confundida. No entendía de familias poderosas ni de expedientes olvidados. Para ella, el anillo no tenía el peso de una herencia, sino de un amor ausente. Y sin embargo, al escuchar las palabras del juez, una semilla de duda y esperanza comenzó a crecer en su interior.
Era como si, de repente, su soledad tuviera eco en un pasado que no conocía, pero que la reclamaba. El tribunal estaba lleno. Por primera vez en mucho tiempo, la sala principal se encontraba abarrotada no solo de abogados y funcionarios, sino también de curiosos, periodistas y rostros expectantes. El rumor de que un juez había reabierto un caso olvidado corría como fuego entre los pasillos. Nadie entendía del todo por qué, pero todos sabían que algo grande estaba a punto de revelarse. En el centro de aquella escena, la niña permanecía sentada, con las manos apretadas sobre su regazo. El anillo descansaba en su dedo como siempre, pero ese día pesaba más que nunca. Cada mirada en la sala parecía dirigida hacia él, hacia ella. Se sentía desnuda, pequeña, atrapada en un escenario que no había elegido, y sin embargo, había algo en su interior que le decía que no debía huir. El juez ocupó su lugar en lo alto del estrado. Su voz retumbó en el recinto con la autoridad de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de una historia. Hoy no estamos aquí por un caso cualquiera. Hoy se reabre un expediente enterrado bajo años de silencio. La desaparición de una niña, y la verdad escondida en este anillo. Un murmullo recorrió la sala. La niña levantó la vista un instante, sorprendida al ver cómo tantas personas parecían reaccionar a algo que siempre había creído insignificante. El juez ordenó que se presentaran las pruebas. Sobre la mesa se colocaron documentos antiguos, fotografías descoloridas, testimonios olvidados, y finalmente, pidió a la niña que mostrara lo que llevaba en su mano. Ella dudó. El miedo la paralizó por un segundo. Ese anillo había sido su refugio, su escudo, lo único que realmente le pertenecía. Exponerlo ante tantos ojos era como entregar un pedazo de sí misma. Pero al ver la mirada firme del juez, y al sentir que esa era la única manera de honrar el recuerdo de su madre, lentamente extendió la mano. El brillo metálico iluminó la sala. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Algunos presentes se llevaron la mano a la boca. Otros, incrédulos, se pusieron de pie para observar mejor. El juez tomó el anillo con cuidado, casi con reverencia, y lo levantó frente al público. Este sello, dijo con solemnidad, pertenece a la familia cuyo nombre fue borrado de los registros, pero no de la verdad. Y hoy, gracias a esta niña, esa verdad regresa. Las palabras resonaron como un trueno. En un instante, lo que había sido solo un objeto en manos de una vendedora de flores, se convirtió en el centro de una historia que involucraba poder, herencia y justicia. La niña, aún temblando, sintió por primera vez que no estaba sola. Ese anillo ya no era un simple recuerdo. Era la llave de su identidad, la prueba de que su vida tenía un lugar en una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cuando el eco de las palabras del juez se apagó en la sala, un silencio reverente lo cubrió todo. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería romper ese momento en que una niña, hasta entonces invisible para el mundo, había sido puesta en el centro de la historia. Ella, con sus flores marchitas y sus ropas desgastadas, ahora era reconocida como algo más que una vendedora de esquina. El anillo en su mano había revelado lo que la calle nunca permitió, que su vida tenía un nombre, un origen, una dignidad que nadie podía arrebatarle. Los murmullos comenzaron lentamente, como un río que crece después de una tormenta. Algunos asistentes reconocían el símbolo grabado en el metal. Otros recordaban artículos viejos de periódicos, titulares que hablaban de herencias disputadas, desapariciones misteriosas, silencios comprados con dinero. Y en el centro de todo estaba ella, con los ojos húmedos sin comprender del todo el peso de lo que estaba ocurriendo. El juez golpeó la mesa suavemente con el mazo, imponiendo orden. Hoy, declaró con firmeza, la justicia no se inclina ante el poder ni ante la riqueza. Hoy se inclina ante la verdad. Esta niña no será más una sombra en las calles. La niña bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. El corazón le latía con fuerza, pero no por terror, sino por la sensación de que un futuro nuevo se abría frente a ella. Recordó todas las veces que había sido ignorada, humillada, empujada, todas las noches en que durmió abrazando su canasta vacía y el frío metal del anillo, preguntándose si algún día
Alguien la vería. Ese día finalmente había llegado. Cuando salió del tribunal, la luz del sol le pareció diferente. Ya no era la niña perdida en la multitud, invisible para la ciudad. Era alguien cuyo destino había cambiado para siempre. Los transeúntes que antes no la miraban ahora se detenían, algunos con asombro, otros con respeto. Nadie sabía exactamente qué ocurriría después, pero todos comprendían que esa niña ya no era la misma. Ella, con pasos tímidos pero firmes, apretó el anillo en su mano. Ya no lo veía solo como un recuerdo de su madre, sino como un puente hacia un futuro que todavía desconocía, pero que sabía que le pertenecía. No importaba cuánto poder o dinero estuviera detrás de esa historia, lo verdaderamente transformador no era la herencia ni el apellido, sino el hecho de que al fin, alguien había reconocido lo que siempre había sido. La niña de las flores había dejado de ser invisible. Su destino se había transformado, no porque el anillo la hiciera valiosa, sino porque, por primera vez, el mundo aceptaba lo que ella siempre llevó dentro, una dignidad imposible de marchitar.